¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Continuamos con el análisis del modelo de economía plural. Socialismo en el siglo XXI, entre comillas, con algunas contradicciones. Hablamos de modelos teóricos. Estuvimos el anterior domingo con el profesor Alberto Mérez, con Ramiro Ayala. Ellos están hoy en el programa y se suma al panel de análisis la licenciada Ivonne Gutiérrez Molina, directora de Conteco. Vamos a ir reflexionando el día de hoy el aspecto de que en el modelo de economía plural la parte del cooperativismo ha generado bastante duda, cuestionamiento en esa perspectiva de entender las interacciones que tenemos en nuestra economía. Cuando hablamos de cooperativismo, pensamos en la palabra solidaridad, trabajo en equipo, especialidad, porque existen cooperativas mineras, cooperativas de agua, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas en el mundo de las telecomunicaciones y en fin, nos ponemos a reflexionar este aspecto y qué sucede con el cooperativismo. Muchas distorsiones, en el contexto nacional hablamos de una ventaja comparativa, en el agua, en las telecomunicaciones, siempre hay una que ocupa el primer lugar, el segundo, el tercero, etc. Pero cuando tenemos que competir en el mundo globalizado, lamentablemente no tenemos esa ventaja competitiva. No hemos hecho énfasis en el manejo de la función tecnológica. Para hablar del cooperativismo, en un primer momento vayamos reflexionando el concepto de cooperativismo. Les hemos dado algunos elementos. Vamos a iniciar con Ramiro Ayala para que pueda dar algunos elementos de manera puntual y seguidamente nos va a hablar el profesor Alberto Mérez y después entramos en el mundo de la ejemplificación en lo que es el caso Conteco, las experiencias de una nueva directora que está luchando contra la duda de gestión, que implica buscar mayores niveles de eficiencia, de trabajo en equipo, de ese trabajo que debe generar mayor énfasis en esa ventaja competitiva que deben tener las telecomunicaciones hoy en el siglo XXI. Entonces, si razonamos este aspecto, vamos yendo al análisis a través de Ramiro Ayala, pensando en lo que es el cooperativismo, ese elemento de solidaridad que hemos indicado en un momento, la especialidad, que a veces no se da porque existe tanta diversificación y uno no entiende qué están haciendo en cierto rubro. Y por supuesto se rompen esquemas y se hace una aplicación que no es eficiente en términos de fondos, de aspectos económicos estrictamente. Ramiro. Muy buenas noches, Alfredo y profesor, licenciada. Bueno, y un saludo pues a los estantes y habitantes de la ciudad metropolitana de Cochabamba, donde indudablemente está la base, digamos, de una sociedad ligada al cooperativismo. Indudablemente el cooperativismo en la historia ha acumulado eso, lo que tú llamas competitividad, mi querido Alfredo, y ha dado, digamos, esos signos de cooperación, de solidaridad, de democracia dentro de lo que es la sociedad misma y compuesta por los socios, ¿no? los fundamentales. De pronto vemos que el cooperativismo ha dado soluciones a las necesidades económicas, sociales y culturales, y además al margen de la sociedad del cooperativismo, de alguna manera hay una relación directa, indirecta si se quiere, con la comunidad, al margen de los socios, que también brinda esa situación desde la institución de colaboración, de solidaridad, que se tendría que dar con mayor frecuencia, pero aparentemente esto se toma con términos de generar cierta legitimidad de algunos grupos que han tergiversado, digamos, el tema del cooperativismo. Y vemos en la historia, en los inicios de la revolución industrial, que casualmente surgió la necesidad, pues, por esos conflictos laborales que se dio, de asociarse para generar una empresa, donde había una relación mutua que no tendría que haberse perdido en el tiempo entre los socios y esas pequeñas directivas que se armaban. Ya con mayor intensidad, seguramente a mediados del siglo XIX también se da la situación con mayor profundidad y se disemina en el mundo. Nuestros vecinos como la Argentina, Chile, más o menos en 1850, mediados del siglo XIX, ya empiezan esos principios de cooperativismo.
en esas distintas áreas que tú manifiestas, Alfredo, en el tema de la vivienda, en el tema de la educación, de la salud, de la producción de bienes y servicios. En este caso, haciendo la ligación a lo que sería el cooperativismo en Bolivia, en Cochabamba, las más fuertes serían, dentro de las que existen en Cochabamba Voz, digamos así, una empresa que produce material para la construcción, como Cobose, y el tema de lo que es la cooperativa de las telefónicas, como es Conteco. En esa lógica, yo creo que ha habido un quiebre en el tiempo, donde las instituciones cooperativas en Bolivia han llegado de pronto con algunos reglamentos y estatutos generados en beneficio de una cúpula y romper esa actitud democrática de los socios. Porque indudablemente el tema de los socios ahí está. Y en esa lógica, si nosotros vemos el desenvolvimiento de Conteco como una cooperativa de servicios de telefonía, podríamos haber generado ese plus del conocimiento, la competitividad, y podríamos haber generado esos CEOs de primera línea en el tema la educación dentro del cooperativismo, e incluso diversificar. Si estamos hablando de educación, como que ha habido promesas, la educación, porque no ha habido cooperativas que han empezado a iniciar, digamos, una forma de educación en los rubros que estaban, como la producción de alimentos, y han generado la agroindustria, y han dado base incluso a generar emprendimientos fuera de la cooperativa. Pero la cooperativa ha sido solidaria en la situación de generar una línea, si se quiere, para las pequeñas y medianas industrias. Como también se ha fortificado el tema de lo que es la vivienda, que es muy escasa, el tema de la salud. Realmente la salud, desde la cooperativa nuestra, que los socios somos los dueños de esta empresa, realmente se realiza salud como tiene que realizarse, o simplemente, y tendría que ser para todos los socios, independientemente de la edad. De pronto han atacado, digamos, a una situación simbólica de las personas mayores, que está bien, que no está mal, pero de pronto también se ha centrado pues, en una lógica de legitimación de algunos grupos, pero no se llega pues a la ciudad metropolitana de Quillacollo, de Cochabamba, donde ha crecido, digamos, la actividad, el incremento de los socios. Y además es un ingreso libre, ¿no? Sin ataduras, simplemente cumpliendo algunas cosas. Pero se ha roto ese principio del cooperativismo, y como dice, cooperación, solidaridad. Lamentablemente ya eso no existe, ¿no? Profesor Humérez, vayamos complementando. Siempre es interesante escuchar una postura académica, una postura de experiencia, y por supuesto el maestro de maestros está en nuestro programa. Buenas noches, querido Alfredo, licenciada. Buenas noches, querido Alfredo, licenciada, querido colega. Bueno, el concepto de cooperativa tiene dos bases fundamentales. Uno, la cooperación entre todos, es decir, todos tienen que tener las mismas responsabilidades en el proceso productivo. Y la segunda, en base a esta primera, es la propiedad social sobre los medios de producción. Esa es la base fundamental. No es socialismo ni marxismo, ni mucho menos. ¿Dónde se dan con mayor eficiencia las cooperativas? En el sector agrícola, ¿no? El sector agrícola, en vez de tener parcelas pequeñas, todos deciden aunar y aportar con su parcela para hacer una sola grande, y todos son responsables en la misma medida en el proceso productivo y obviamente en el proceso de distribución. La producción conlleva inmediatamente la distribución. La distribución es lo que se reparten los bienes, los productos de la producción. Bueno, la Iglesia Católica es la que primero ha implementado esto por su concepción de solidaridad, ¿no? La Iglesia Católica o de las cooperativas. Pero inmediatamente se han ido distorsionando, ¿no? Por ejemplo, Conteco tiene el título de cooperativa, pero no es cooperativa, es una empresa de sociedad anónima. Los aparentemente socios de la cooperativa son socios de la empresa. En la cooperativa todos tienen responsabilidad en el manejo, todos, aunque la responsabilidad se la delegue, pero si es delegada, estos
responden a todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay en la estructura económica entre Comteco y La Taquiña, por ejemplo? Ninguna. La empresa La Taquiña es una sociedad anónima. Los accionistas son socios. ¿Y qué tienen que ver solo los accionistas? Solamente aparecen al final de gestión, donde se les dice, estos son el beneficio y aquí están los dividendos, ¿no? Entonces otra vez desaparecen porque delegan la responsabilidad a los empresarios que administran la empresa. Acontece que en Comteco es lo mismo, ¿no? Con 200 bolivianos, 200, ¿no? Satisfechos los cooperativistas, que somos todo el pueblo de Cochabamba, ¿no? Satisfechos. Entonces, ¿qué sucede? La delegación de los supuestamente propietarios o cooperativistas en Comteco, el delegado, el que ha recibido la delegación, maneja como empresa privada, ¿no? Y hace grandes actuaciones como cualquier empresa privada, ¿no es cierto? Ahora tenemos el lío, tienen ustedes el lío de la compra de Elfec. Eso no lo decidió el socio, eso no lo decidió el cooperativista, ¿no? Debería decidirlo si fuera una cooperativa, pero como no es cooperativa, el socio no tiene ninguna participación en las decisiones de política económica. Por lo tanto, tiene el título nomás de ser cooperativa, es una empresa privada. Y se maneja como empresa privada en el nivel de grande, ¿no? De una sociedad privada por acciones. Entonces, ya no hay posibilidades de generar grandes cooperativas. Donde funciona con eficiencia una cooperativa es en el sector agrícola. Y eso no responde a posiciones político-ideológicas, no responde. Las mejores cooperativas agrícolas están en Israel, ¿no es cierto? En Israel están las mejores cooperativas agrícolas, los kibbutz, ¿no es cierto? O los kolgos en la época soviética. Entonces, Israel, que no tiene ni la más mínima idea de presentarla como socialismo, tiene sus cooperativas. Y ha crecido terriblemente grande por la vía cooperativista en el mundo, los kibbutz, y en todas partes, ¿no? Porque la producción agrícola es extensiva, no es intensiva. Entonces las parcelas no son absolutamente antieconómicas. Entonces aquí viene la cooperativa. No, aquí aparece la cooperativa porque todos cooperan. En teoría, en historia económica se puede conocer como economía mercantil simple, ¿no? Todos cooperan, es una economía mercantil simple, ¿no? Entonces, una cooperativa tiene sus principios y fundamentos y se basa en la solidaridad, uno, en la propiedad social de los medios de producción, dos, y en la participación de todos en el proceso productivo. Esos tres elementos no se dan en ninguna de las que se dicen cooperativas aquí, ni siquiera las bancarias, ¿no? Cooperativa Hospicio Limitada tampoco es así, no son realmente cooperativas, porque igual se delega a un directorio y el directorio es dueño de la institución. Entonces, como dividendos a los cooperativistas de los bancos, de las cooperativas financieras, se les da cada cierto tiempo un plus, que llaman ellos, que no es lo correcto en una filosofía exclusivamente cooperativista. Bien, es importante reflexionar en función de esos elementos. Introducimos elementos de planificación que son interesantes en todo este contexto. La planificación permite retroalimentar el proceso del cooperativismo, las teorías de sinergia que son indispensables en esa planificación, a mayor nivel de cooperación, mayor nivel de confianza en función de una agenda o visión, nos va a provocar resultados más allá de los esperados, es decir, 1 más 1 que sea más de 2, que sea 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la parte práctica, licenciada Gutiérrez? Usted es nueva directora en Comteco, ha tenido aspectos positivos, negativos en esa intervención y por supuesto en la experiencia de la vida uno va entendiendo cómo se van aplicando los conceptos de cooperativismo, los elementos de sociedad anónima, las contradicciones que se pueden dar o las podemos llamar contingencias en el mundo de la probabilidad. Vayamos reflexionando a partir de esa experiencia que tiene por 5 meses, si no me equivoco.
Muchas gracias, muy buenas noches, licenciado. También a los presentes aquí en esta importante entrevista que se está realizando del sistema cooperativo. Yo quiero felicitar precisamente por tocar ese tipo de temas, porque considero que es necesario que la población cochabambina, hablo de forma particular para Cochabamba, deba conocer claramente cuál es el concepto de cooperativismo. Creo que muchos quienes forman de diferentes instancias cooperativas han perdido precisamente la noción, la visión de lo que es el sistema cooperativo. Claramente lo han dicho las personas que me han antecedido. Cooperativismo es situación de cooperar, de solidaridad. Aquella situación prácticamente se ha dejado en el olvido. Creo que algunas personas que administran algunas cooperativas, creo que ni siquiera ya los tienen en su vocabulario aquellos términos, toda vez de que coincido con el licenciado que está presente con nosotros. Decía, bueno, ahora por ejemplo Conteco ya no es una cooperativa, deja de ser cuando tienen en funcionamiento varias otras empresas al interior, y es el caso de nuestra cooperativa, porque no estamos inventando, sino estamos simplemente reflejando la realidad que se vive actualmente en Conteco. Y de alguna otra manera también lo ha ejemplificado con el caso de Conteco Elfec, que los socios no han decidido comprar, por ejemplo, Elfec. Ellos conocían después de haberse hecho ya el negociado. Y sobre el monto de 17.5 millones de dólares, lo primero que debería conocer es los socios, quienes deberían determinar si se compra o no, y los recursos económicos de todos los socios de Conteco deberían ellos inicialmente conocer, y hablamos de una asamblea de socios. En los hechos y de acuerdo a declaraciones que han hecho los mismos directivos del entonces, hoy todavía continúan muchos de ellos como directores, han advertido en sus declaraciones que definitivamente no pasó aquello. Los estatutos de Conteco claramente establecen que de acuerdo a determinados montos, la situación de adquisiciones que tenemos como Conteco, reglamentos, estatutos y demás, señores, establece claramente en el presupuesto que se ha adquirido Elfec por más de 17 millones, inicialmente quienes deberían tomar la determinación y la decisión para poder comprar o no esas acciones es la asamblea de socios, y jamás pasó aquello. Simplemente de acuerdo a informe oficial, no es un invento de mi persona, el presidente o persona que estaba en entonces del Consejo de Vigilancia, Marcelo Aldunate, había advertido a la masa societaria en una asamblea posterior a la compra de Elfec: hemos comprado Elfec, hemos comprado. ¿Quién le ha dado la autorización a él y a los directivos de ese entonces a adquirir esas acciones? Lo decía claramente aquí el licenciado, en el sistema cooperativo todos los socios participan, y en este caso se hizo caso omiso de esa situación. Incluso nuestros estatutos como Conteco, estableciendo aquello, hicieron caso omiso. Por lo tanto, advertí en un análisis que se realizó hace poco que los estatutos, al parecer, para algunos directores, los directores simplemente somos eventuales administradores de un sistema cooperativo, es el caso de Conteco, no tenemos esa potestad ni ese derecho, lo establecen los estatutos para hacer, por ejemplo, esa compra millonaria que se ha realizado. Si bien para muchos puede ser beneficioso, para muchos otros no, porque pasan 9 años de aquello y hasta el momento no tenemos nada esclarecido de ese presupuesto, que para algunos ya es perdido, para otros se ha incrementado más. Lo cierto es que me imagino en el transcurso de los próximos meses y años, se darán luces, claras cuentas de aquella situación para que se transparente. Lo que queremos los socios de Conteco, y hoy que estamos eventualmente como algunos directores, mi persona, es que esta situación de compra y no de Conteco, Elfec, esas acciones se transparenten a la brevedad posible. Los socios deberíamos haber participado y decidido si se compra o no las acciones, no simplemente al calor de algunos directores y decir claramente, bueno, hubo la oportunidad de un buen negocio y bueno, nos lanzamos al éxito, sin respetar las normativas primero de la cooperativa, sin respetar la ley de cooperativas, sin respetar lo que significa el sentimiento, el sentido, la noción y la visión de lo que es el cooperativismo. Creo que no es lanzarse a la piscina sin tener antes un respaldo jurídico, legal y sobre todo de compromiso con los más de 120,000 socios que tiene Conteco. Este ejemplo coincido claramente con lo que acaba de advertir en el entendido de explicar didáctica y puntualmente qué es una cooperativa, cuáles son sus funciones, la misión y la visión que debería establecer y que a la fecha definitivamente se ha olvidado.
Hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad mancomunada. Vamos a pensar, los socios con los directores, con una mesa directiva, deberían haber tomado la decisión de invertir previa valoración de esa inversión. Además, cuando se habla de especialidad, se sobreentiende que estamos en el rubro de las telecomunicaciones. ¿Y qué pasó con Comteco? ¿En qué momento ha potenciado el know-how, el cómo generar telecomunicación de alto nivel para que los socios, los usuarios estén satisfechos? Hay muchas quejas. Usted ve el Facebook, los distintos medios de comunicación, colocan palabras de grueso calibre en contra de Comteco. Y da pena, porque sencillamente eso que está demostrando una apatía de la mayoría de los socios, pero por otro lado la disconformidad de los usuarios de más situaciones. Pero también hay que considerar que en nuestro medio la gente es muy exaltada en términos emocionalmente hablando. Entonces hay que tratar de encaminar la racionalidad para potenciar el cooperativismo que genera empleo, que genera bienestar dentro del marco de la economía y el modelo de economía plural. Entonces vamos a razonar, profesor Humérez, Ramiro, licenciada, en este aspecto, o sea, ¿qué rol juegan los accionistas? Porque yo he ido viendo muchos años que ha habido gente que de la noche a la mañana ha generado riqueza en el sistema cooperativo. Ellos deberían haber en su momento generado por la presión de los socios, de los accionistas, una rendición pública de cuentas. Y eso debería ir desde los gerentes que son los operativos, que si hacen mal su trabajo están encubriendo a una mesa de directores que definitivamente están liquidando la función tecnológica en el cooperativismo en distintos niveles. No solamente es el tema de Comteco, es el tema de la minería, es el tema del agua, es el tema de la educación. Estamos en un mundo de tramposos, lamentablemente hablando. Entonces, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con la presión social? Porque a veces, yo me imagino que mucha gente en su persona confía, va a pelear contra la duda, vamos a decir, pero también la gente atiza y no interviene. Y aquí se necesita la presión social para la transformación, la participación del accionista. Porque una cosa es ver desde palco y otra cosa es interactuar en ese medio en el cual hay choque de intereses y por supuesto en ese choque de intereses también hay amenazas, hay gente mafiosa, la vamos a decir, que no se le puede tolerar tampoco. Profesor. Si estamos hablando del caso específico de Comteco, ya lo hemos definido, no es cooperativa, es una empresa de sociedad anónima. En título sí es cooperativa, claro, pero en acción, como claro, usted establecía, claro, profesor Humérez, tiene razón. El título es una cosa, ¿no? Y acontece que ¿en qué participa el socio? Solo en la compra de una línea telefónica, en nada más. Entonces, ¿qué hace con esa línea? Tendría que haber tenido actividad, ¿no es cierto? Entonces delega a como las estructuras de cooperativismo, hay comité de vigilancia, comité de administración, comité de dirección, eso es que se da en las estructuras clásicas de lo que es una cooperativa. Pero acontece que el socio, ¿dónde aparece? En las elecciones. Sí. Nada más en las elecciones. Y además, de un tiempo a esta parte, yo no he participado en las últimas elecciones, no he participado cuando eligieron a la licenciada, pues me cansé. O sea, que no me ha elegido. La he elegido. Me cansé porque era un derroche de dinero impresionante, ¿no? Era más terrible ahí llegar a eso, uno se iba lleno de cositas, ¿no? Que todos llenos de cositas se iba. Cuando iba al estadio a votar, nos daban lapicitos, boligrafitos, pincitos. Todo no para sé su qué escritorio tenía, ¿no? Eso anteriores sí, elecciones sí. Sí, hasta que me cansé, porque además había los que llamaban por teléfono. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta desesperación? Por la siguiente sencilla razón: hay buenos billetes que manejamos, ¿no? Entonces, una cooperativa, ¿cómo debería estructurar tan grande
sus directorios, su delegación. En elección, en el sorteo, todos tenemos derecho. Sí. Somos socios, todos tenemos derecho a participar en la conducción de la empresa o de la institución. Entonces, sorteo, pues, ¿no es cierto? 120.000 tantos se sortean por el número telefónico, por lo que sea. Pero acontece que aparece una estructura de dirección que la encontró el negocio, ¿no? La encontró el negocio y tenemos nuevos ricos, ¿no? Yo conozco muchos de ellos que siendo antes trotskitos con abarcas desde la Facultad de Economía, sí, ¿no? Ahora son bastante millonarios y solventes. ¿A costa de quién? Del socio, de la empresa, del nombre, ¿no es cierto? Y de estructurar empresas también, sí, ¿no? O sea, con las cuales se hacen transacciones millonarias. Sin autorización del socio, ¿no? Entonces, hay que tomarlo a Conteco como una empresa de sociedad anónima. Y entonces se debe actuar en base a eso, en esto. El esclarecimiento, bueno, parece, distinguida licenciada, yo no sé, pero parece que también este grupo de ex directores de Conteco están metidos en eso de los papeles de Panamá, en los papeles paraíso, ¿no es cierto? Los Panama Papers. Están metidos en eso. Entonces, fueron autorizados por nosotros para que hagan eso. Nosotros teníamos que haber autorizado a los socios hasta casi en el último detalle. Entonces debían haber habido estructuras intermedias de comunicación con la sociedad. Pero aquí simplemente han sido grupos pequeños. Qué manera de hacer propaganda, ¿no es cierto? En esos entonces, licenciada, yo no me molestó y me cansé de que me den tantas cositas a mí y no me gustó. Entonces, por eso no participé en los últimos. Ya no participé, no tenía interés. No hay interés en el socio, pero por eso. No es porque es el socio dejado, no es así, sino no hay la adecuada política de la estructura de dirección para interesar al socio en el destino de la empresa. No hay. Entonces, resulta que es una empresa privada y cuyos directores ahora son propietarios de esa empresa privada. La actuación sería de empresa privada, pero los papeles son de cooperativismo y la contradicción en función de la ley está dada. Y por eso que el accionista, el socio, el usuario, tiene todo el derecho de reclamar y tiene todo el deber de hacer presión social para eliminar la duda, la vamos a llamar, no vamos a decir corrupción, por ahí son angelitos, ¿no es cierto? Pero de todos modos los indicadores de desempeño de gestión para los economistas son bien claros y lamentablemente hay un aplazo total. Sobre el particular me gustaría comentar algo y creo que es muy importante. De alguna otra manera me siento aludida porque yo me encuentro como directora de Conteco y corresponde de forma muy particular, y aquí quiero claramente dejar bien establecido a la población cochabambina y a aquellas personas que forman parte de Conteco. Sé que están grabando el programa porque siempre se advierte y se amenaza posterior cuando hacemos este tipo de declaraciones, y mi persona está actuando en el marco de la responsabilidad y la competencia que me ha dado prácticamente el socio de Conteco, las miles de personas que han confiado en mi persona. Yo soy una directora electa, no soy una directora contratada y puesto a dedo en Conteco, que quede claramente establecido. Toda vez de que siempre me advierten con que tengo que firmar una cláusula de confidencialidad, la misma que he pedido ya hace más de 5 meses, que jamás me entregan, simplemente es amenaza y amenaza de forma permanente en muchas de las sesiones del Consejo de Administración. Y cuando advierto estas declaraciones, considero yo, dentro del marco de la comunicación que ha advertido el licenciado Humairez, deberíamos informar de forma constante y permanente, si se puede semanalmente. Bienvenidos, señores. Los dueños de Conteco, que somos los socios, tenemos derecho a conocer qué es lo que está ocurriendo en Conteco, en nuestra cooperativa, conocer qué tipo de determinaciones se están asumiendo, qué tipo de inversiones se están realizando, señores, y que no me vengan pues permanentemente con amenazas de que yo no debo absolutamente hablar, y el hablar para mí significa simplemente hacer uso de mi derecho como ciudadana boliviana a la libertad de expresión, y más aún como directora el derecho que me confieren los que me han elegido para poder informarles de cuanto acontece en Conteco. En ese sentido, yo quiero aclarar lo siguiente. Yo lamento muchísimo que se tenga esa percepción como del licenciado Humairez, que Conteco ya es una
deja de ser una cooperativa y forma parte de ser una empresa, de cuya empresa lamentablemente algunos directores que hace ya están 15, 20, 18 años y que claramente la población cochabambina sabe quiénes son, sin necesidad de levantar nombres, es que al parecer aparentemente se han adueñado de la cooperativa. Y esto no corresponde, señores. ¿Por qué decimos que se han adueñado de la cooperativa? Porque no se permite ni siquiera control ni fiscalización en la misma. ¿Qué significa aquello? ¿Por qué traigo estos documentos? Aquí tienen, cada uno de estos papeles tienen fechas y tienen el concepto de pedir información. Por ejemplo, en el mes de agosto a principios había solicitado yo que se me informe todo lo que ha significado la adjudicación, licitación, compra, construcción y demás del edificio inteligente en la avenida Pando. El día viernes, una de las funcionarias de Conteco recién me indica, sí, se les está dando el documento. Desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, permanentemente he ido recordando, y los documentos no solamente de esta construcción, sino de muchos otros proyectos, trabajos que se encuentran en ejecución en Conteco, de los cuales, si mi persona no conoce cabalmente, señores, ¿cómo yo voy a informar? ¿Qué tipo de opinión o determinación podría yo asumir en el mismo Conteco si no se me permite la información que por obligación están? No solamente los funcionarios, los mismos directores anteriores, que reitero, están muchísimos años y Dios mediante saldrán en el mes de abril, mayo, porque cumplen 4 años más de lo que ya han estado, es de que deberían entregarnos toda la información. El primer día que yo estuve en Conteco precisamente hablé con el asesor legal y le dije, yo necesito conocer información de este aspecto, de este otro, de los diferentes temas que consideraba mi persona muy necesario, empezando por la parte económica, que es la más sensible de la cooperativa en cuanto a administración se refiere, y me dijo, usted, licenciada, tiene todo el derecho y las competencias de acuerdo a estatutos de pedir toda la información y que se le entregue, si se puede en el acto mejor. Pero espero 4 meses, 5 meses, ya van a ser 6 meses y nunca me llegó mucha información de la que he pedido. O sea, eso refleja cierto ocultamiento, no estoy aseverando, cierto ocultamiento que maliciosamente podríamos pensar que algo se está ocultando y no quiere que la población cochabambina y nacional se dé cuenta de cuál es el manejo y la administración que se hace en Conteco. Penosamente digo esto y permanentemente yo estaré informando. Aquí tenemos una muestra clara de esos señores. Tengo por lo menos 50 notas de solicitud, precisamente las últimas 2 la presenté este día viernes pidiendo información de un presupuesto de $21 millones, aproximadamente $21 millones de inversión que se pretende realizar en la cooperativa, que si bien la parte tecnológica para mí es muy importante, siempre en mi campaña también he advertido que vamos a ser celosos, vigilantes e insistentes para que la parte tecnológica se mejore y por ende tengamos mejores servicios de lo que tenemos que prestar como cooperativa de servicios y telecomunicaciones como es Conteco, porque estamos en ese rubro, señores. Es una cooperativa no de producción, sino una cooperativa de servicio y tenemos la obligación mínimamente de servir bien por lo menos pues a los 120,000 socios. Cochabamba y Conteco, señores, no es de 120,000 socios nomás, es de toda Cochabamba, porque un socio que es padre de familia de un hogar, por supuesto que esos servicios que contrata, que se beneficia, del cual es socio, se benefician y utilizan toda la familia, que son 5, 6 o 10 o más miembros, señores. Por eso advertimos que es de toda Cochabamba. En ese marco yo lamento muchísimo que se tenga ahora la visión de empresa, que no es empresa, tiene que seguir con ese espíritu de cooperativa, porque estos señores que están muchísimos años ya en la cooperativa, es que no tienen ningún derecho ni potestad, y lo están haciendo, se creen ya dueños de la cooperativa, y el manejo indiscriminado que se realiza realmente deja mucho que desear, incluso con cuentas congeladas que tenemos actualmente y que ha salido ya en el periódico Los Tiempos, por si acaso, no es que me estoy adelantando, esta información de que tenemos todas las cuentas congeladas de Conteco en el sistema financiero departamental y nacional. ¿Por qué situaciones? Problemas con el tema de la Caja Nacional de Salud y otros que corresponde hablar porque son millonarias multas que lamentablemente no solamente la Caja, sino la ATT establece por irregularidades que por supuesto se observa en el manejo y la administración de lo que significa Conteco. Por eso es mi preocupación. Y yo también, por último, por favor, en esta parte que advertía, se necesita
lo más importante, no la indiferencia de los socios. Ahora y siempre se va a necesitar que el socio se involucre directa y activamente. No solamente es mirar de palco, señores, es tomar cartas en el asunto, es involucrarse, es pedir información. Tenemos todo el derecho. Si bien algunos directores han eliminado los nuevos estatutos que han enviado y que la AFCO nos ha rechazado, no se han homologado los estatutos que se ha aprobado en el mes de julio. A la AFCO, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, hace un mes aproximadamente ha enviado una carta de respuesta. No se ha aprobado porque hay situaciones que se tienen que modificar, porque nomás los estatutos no se tiene que hacer a medida de algunos directores. Los estatutos tienen que reflejar primero el respeto a la Ley de Cooperativas 356, respeto a la normativa de normativas que es la Constitución Política del Estado, y sobre todo no olvidarse de esta esencia de lo que es el cooperativismo, cooperación, solidaridad, que se han olvidado y simplemente al parecer estarían velando por intereses particulares y personales que no corresponden. La AFCO ha rechazado totalmente aquello y necesitamos que se involucre la población cochabambina, socios de Conteco y usuarios de Conteco en cualquier toma de decisiones que se pueda hacer de lo que significa Conteco y el crecimiento y progreso de la misma. Quisiera, por favor, concluir lo que acaba de decir la licenciada. Yo la felicito. Y precisamente lo que le está pasando a usted es lo que pedimos nosotros. Lo que está haciendo usted no lo que le está pasando. Pedimos nosotros que esa empresa sea dirigida con transparencia absoluta, con responsabilidad absoluta. Entonces usted está viendo y está corroborando lo que yo digo, que no ha sido cooperativa y se ha transformado en una empresa privada, porque los dueños actuales de la empresa le están poniendo todos los obstáculos a usted y están mostrando cómo que incluso está ya en la mira de los dueños para perjudicarla. Eso no es cooperativismo. Esos señores no representan una cooperativa. Y los socios no debemos permitir eso, licenciado Mérez. Los socios no debemos permitir eso. Somos muchos, ¿no? Entonces, por la forma como empiezan ellos a trabajar, creemos que son nuestros representantes. Y ocurre que es al revés, ¿no? Ellos nos utilizan a los socios para mantenerse en el poder. ¿Y por qué se quieren mantener el poder? Porque están trabajando bien, ¿no? Porque hay buenos billetes. Claro, y es importante hacer una investigación de fortunas al estilo Macri. Realmente se deberían dar, no sé, hasta para pillar los palos blancos, 30 días para sanear fortunas dudosas. Y lamentablemente, o sea, deberíamos buscar a nivel de política de Estado. En algún momento le he dicho a nuestro distinguido presidente, usted tiene que pelear contra la corrupción, basta de quitar oportunidades a la gente, quitar oportunidades de desarrollo de nuestros hijos. La deuda que se va a concebir a partir de un mal manejo, de un manejo dudoso, pésimo, no especializado, va a afectar el desarrollo de las futuras generaciones. No se va a cumplir con un principio de equidad. Hemos hablado mucho en el programa sobre política monetaria, entonces a reflexionar este aspecto, y la gente no tiene por qué tener miedo. O sea, ¿miedo de qué? Si son sujetos que ni de alumnos pasaron a la calidad de estudiantes en la universidad y saben a quiénes nos estamos refiriendo. Y desde acá les decimos, estamos haciendo un trabajo periodístico acreditado. Le hemos invitado al señor Franco para que venga. Lo trajo al doctor Quirós y se quedó viendo detrás de la cámara. Entonces, asuma su responsabilidad. Tengo la carta firmada por usted y por favor el próximo domingo quiero que se siente conmigo y hablemos de cooperativismo, hablemos de indicadores, hablemos de gestión. Como usted es un personaje que tiene tantos años ahí en la presidencia de Conteco, demuéstrele con transparencia a los socios, a los accionistas, que usted está cumpliendo. Ramiro, vayamos razonando. Bueno, mi querido Alfredo, el tema es el siguiente. A ver, en el siglo XXI, con las tecnologías de información y comunicación, para el cooperativismo sea real, hay que trabajar en la planificación del desarrollo cooperativista abierto, gobiernos abiertos, no simplemente cooperativas, instituciones que hacen, digamos, a los restantes habitantes, en este caso de la región como Cochabamba. En esa lógica, manifiestas bien, pues, yo digo, la declaración jurada de bienes, desde que entro a una institución, tendría que ser abierto y abierto. Es decir,
como decía Ivonne, en cada familia, independientemente de ser o no socio, pero a través del socio que es el padre o la madre, hay pues un profesional. Pero si tú tienes el gobierno abierto del cooperativismo con las tecnologías de información y comunicación, quiero saber algo y tendría que estar ahí. Y más todavía, en aquella empresa que maneja el servicio de telecomunicaciones, ¿cómo no vas a tener una transparencia en la información a través del gobierno abierto? Entonces aproximas a cada uno de los hogares que no pueden ir a un asambleísmo así. Es que es razonable también esa situación, la apatía de los socios de no ir, como el profesor Humedes, que se ha cansado, ¿no?, de ir a votar y no va más. Pero sí podría interactuar, podría ser parte del almuerzo, de la cena de familia, decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que se haga inversiones fabulosas sin haber la consulta al socio? En este caso, la diferenciación que hacen, claro, el cooperativismo tiene que hacer esa situación de consulta, una especie de referéndum, si se quiere, entre comillas, que las empresas privadas no las hacen, pues accionistas, directorio toma la decisión, invierte. Así de simple. Entonces, en esa lógica, lo que tenemos que ver es las tecnologías de información y comunicación. Si yo tengo a la 1 o 2 de la mañana tiempo para revisar qué está pasando con esta empresa, la puedo hacer. Debería haber la información. Pero claro, es que esa plataforma la pueden hacer. Es no, más, no es que la pueden, se tendría que ser licenciado. ¿Sabe por qué le digo lo que usted acaba de advertir, que es muy importante? ¿Para qué? Para simplemente transparentar toda la administración que se le ha delegado a ciertas personas como directores para que administren nuestra cooperativa. No, indudablemente, Debería pero haber. el tema fundamental, ¿qué es? El socio tiene que tomar decisiones, ¿verdad? En este asambleísmo, que también es cansador, te llevan al estadio con lapiceritos, una cosa así, y hay grupos que vociferan, levantan la mano y aprueban. No. ¿Por qué no hacerlo a través de una plataforma virtual? Está bien. Mucha gente, por una situación de psicosis, de persecución que las instituciones van creando, ¿no?, tampoco quieren dar la cara. Pero en el tema virtual, vamos a ver. Es más, simplemente pueden participar ahí los socios, una plataforma virtual. Además, Alfredo, en economía, profesor, sabemos que necesitamos para cualquier empresa. Su código puede ser el mismo. Claro, pero lo que necesitamos es para cualquier empresa un feedback. ¿Cuál es el feedback de la cooperativa hoy en día? Si no es de los socios, el feedback es de los negocios. Que alguien de él le toca el oído a alguien y dice, no, esto es fabuloso en esta inversión. Que indudablemente, pues como dice la licenciada, tenemos que hacer grandes inversiones en tecnologías de punta, porque necesitamos un servicio de primera. ¿Por qué? Cada uno de esos lugares puede trabajar con el Internet, por ejemplo, a tiempo real en términos de negocios, con el mundo. En esa lógica, podríamos estar nosotros convirtiendo la cooperativa y ayudando a las pequeñas y medianas empresas de la producción u otras cooperativas de producción en una cadena de producción en el mundo que nos derrama alguna utilidad. Y ahí los beneficios van pues a los socios. Y en esa lógica, en el siglo XXI, para mí, plataforma virtual, para que los socios a cualquier hora pueden revisar qué está pasando con su empresa. Y un lugar donde digan, además, como economistas sabemos que tenemos que hacer un presupuesto de gestión. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? ¿En qué vamos a invertir? Lamentablemente, cuando uno recorre el eje metropolitano, la ciudad metropolitana de Sacaba de Quillacollo, no hay tecnología como la fibra óptica colocada para dar mayor servicio. Tienes que esperar y les están dando para solucionar algún problema, no sé si de alguna tecnología transitoria, tipo el móvil, para que puedan hacer uso. No sé si realmente es beneficioso en utilidades para la empresa o no, porque la fibra óptica ha determinado de que tú puedes multiplicar y abaratar los costos. Con relación a esto, licenciado, permítame, si hay posibilidad simplemente para responder y tal vez absorber algunas dudas que tiene el licenciado Ayala que me parecen pertinentes. Con relación a la fibra óptica, recientemente, hace unas pocas semanas, hemos dado una conferencia de prensa como Conteco y bueno, se ha establecido y se ha informado a Cochabamba que la fibra óptica ya está en Cochabamba, que vamos a mejorar la velocidad porque es lo que más
quejas y reclamos hemos tenido en los últimos años en relación a lo que es tan, pero tan lento el Internet en muchos sectores y la población incluso ya daba de baja sus servicios y eso nos alarmaba más. Cuando se habla de implementación y modernización en la parte tecnológica, por supuesto, todo mi apoyo y mi respaldo porque corresponde. ¿Para qué? Para que nuestra Conteco esté bien. Ahí me dicen, no, a todo se opone, se opone. Me opongo a ciertos procedimientos que no me parecen tan adecuados, al ser un tanto dudosos podría establecerse. Y obviamente pongo una observación que molesta a algunos señores y no corresponde. Creo que es muy importante lo que usted ha indicado. Nos damos cuenta en ejemplos que universidades como la que estamos hoy, hablamos de Univalle, otras universidades privadas a nivel nacional e internacional y mundial hacen incluso educación superior a través de sistema virtual. ¿Y qué significa eso? Utilizar la tecnología. ¿Y por qué una empresa de telecomunicaciones tan grande y tan importante que se establece de ser la número 1 de cooperativas en telecomunicaciones a nivel departamental y nacional no tiene una plataforma virtual precisamente para lo que usted advierte, licenciado? Tenemos grandes avances tecnológicos, mis respetos a muchos ingenieros trabajadores de Conteco porque realmente he podido observar y verificar que sí trabajan con mucha dedicación, mucha identificación y sobre todo quieren ese avance tecnológico y sería adecuado esta plataforma, no solamente para brindar y para mejorar el servicio que tenemos, sino sobre todo para que también el socio tenga el derecho de poder participar, se establezca. Hay necesidad de migrar de esta tecnología a esta. Por ejemplo, será conveniente, y ahí nosotros consultar, ¿no?, qué tipo de proveedores tenemos, porque lamentablemente mi observación última es, ¿por qué siempre este proveedor? Ni siquiera invitación pública, es invitación directa. Hay un proveedor, el mismo que nos provee absolutamente de todos, y nos da incluso regalos que son realmente muy beneficiosos para Conteco. Yo me alegro, si me regalan me alegro, ¿no? Pero cuando ya el regalo es demasiado grande, o sea, ¿cómo dicen? Hay que dudar. Cuando la dádiva es mucho, dice, hay que dudar hasta de la limosna, dice, ¿no? Entonces, eso nos preocupa y creo que son aspectos importantes que tengo todo el derecho de poder observar y estoy en eso. Yo quiero advertir una vez más, con todo lo que ustedes han hablado, muy de acuerdo, y me siento entristecida porque quiero que Cochabamba siga creciendo. Hay avances importantes tecnológicos que se están haciendo, que voy a seguir respaldando, y los trabajadores tienen que identificarse, y siempre advierto que la columna vertebral de Conteco son los trabajadores. Mi apoyo, mi identificación, mi respaldo a todos los trabajadores de Conteco, pero sí hay esas situaciones de observaciones en cuanto a toma de decisiones que se hacen, y voy a seguir indicando aquello. Simplemente para cerrar y agradecer, cualquier cosa que tanta amenaza, advertencia, falta de respeto, discriminación a mi persona por parte de algunos directores, hacen que yo diga públicamente cualquier cosa que me pase a mí, voy a responsabilizar a ellos, a mis seres queridos. Si pasa algo, voy a responsabilizar a estas personas que permanentemente están acechándome, discriminándome y sobre todo amenazándome que no corresponde. Seguiré en esa lucha de la transparencia, he entrado para aquello, no soy aquellas personas como han advertido, ya entra la rosca. No, señores, gracias a Dios, tengo valores, tengo principios, seguiré con aquello. Y esta situación tiene que hacer que el socio despierte y obviamente actúe y se involucre en esta situación de lucha que se está haciendo, porque uno no puede hacer mucho, pero sí los 120,000 socios y demás podemos hacerlo. Muchas gracias. Bien, nos pisó el tiempo, cesamos el programa. Gracias, estimados profesores. Vamos a proseguir con este análisis el próximo domingo. Que alisten sus grabadoras, que es importante, el señor Hugo Franco, y le digo fraternamente, he estado haciendo la pesquisa y ustedes han hecho una compra que es dudosa en el caso Elfec. Hemos ido investigando todo ello. El pez cae por su boca y lamentablemente yo le he dado oportunidad para que caiga por su boca. Entonces vaya esclareciendo estos temas que me parecen fundamentales. Tengan, estimados televidentes, muy buenas noches, bendiciones. Dios mediante, estamos el próximo domingo.